pero bien optimista y bien contento porque ya cambió el gobierno, ya cayó lo que nos sentíamos como un lastre pesado en las espaldas, y ahora tenemos una expectativa de un gobierno plural, de un gobierno abierto, de un gobierno democrático, que nos hace pensar que a lo mejor ahora sí llegamos al primer mundo, ¿no? Bueno. Gerardo Cortinas Murra, muy buenas tardes. Buenas tardes. Por lo pronto llegamos al primer mundo, como dice Víctor, en cuestión de paridad de género. De los 16 integrantes del gabinete de Javier Corral, 8 son mujeres y 8 son hombres. Ya es un buen principio. Sí. Todavía falta ver la eficiencia de las mujeres en este rol. Porque hace un rol No, es la eficiencia de los hombres que no cantan muy mal las rancheras, sobre todo en este gobierno que se va, que se fue ya, ¿no? Bueno, a las 12 de la noche termina oficialmente. Todavía falta un discurso, allá en el tercer informe de Miguel Jurado. Ya se queda, por supuesto. Me imagino. No creo que vaya a venir a atestiguar la entrega de los mandos policíacos a la medianoche entre Jorge González Nicolás y César Peniche. Así es. Que es un nombramiento provisional, el de Peniche, porque tiene que ser ratificado por el Congreso del Estado. Así es. Yo no creo que haya ningún problema para que lo ratifiquen también. ¿Tú crees? Yo pienso que sí. Está construyendo ya mayoría calificada Javier Corral. Por ahí va. Ya se acercaron los del Panal. Claro. No, y obviamente Sol Redondo. El PT también ya se acercó, y el PRD ya dijo también que lucecitas, y pues ahí vamos. ¿Son 5? No, entonces ya son 5 más. Ya son 5, ¿qué faltaría? Morena, ¿qué expectativas tiene? Puede caminar. No, Morena es corralista. Desde el momento en que se designó a Javier Félix como candidato a gobernador y no hizo campaña, era obvio que Morena ya se inclinaba a una... No, pero ahora fue asesor del gobernador electo. Sí, todavía más. Entonces yo creo que la corriente Morena va a ser corralista a morir. A pesar de que haya sido expulsado su principal exponente. Pues yo creo que era lo mejor. Yo inclusive le sugería a Víctor en una ocasión que mejor renunciara y se evitara esa cuestión. Sí. Porque realmente cuando uno criticaba a los panistas de que eran rigurosos para la expulsión, yo creo que me quedé corto con los morenistas. Sí, utilizaron un eufemismo, ¿no? Salvajones. Sí, un eufemismo. Lo hemos dado de baja del padrón de promotores de la soberanía, ¿cómo va? Sí, de promotores de la soberanía. Pues es más fácil decirme en un mensaje, ha sido expulsado de nuestras filas el ciudadano fulano de tal, y ya. Lo más claro es lo más decente, y Morena se supone que es el organismo más claro y más decente, el organismo político partidista que existe en la actualidad, porque así nos lo hacen ver. Y bueno, yo creo que lo que hicieron con Víctor Quintana, sí, desde mi punto de vista sí es algo incorrecto, no debieron de haberlo hecho así. Yo creo que es una persona suficientemente preparada como para asumir la función que está asumiendo ahora desde Fomento Social en el gabinete de Javier Corral, pero además siempre cumplió las expectativas de llevar a Morena por el buen camino, ¿no? Pues fue el organizador de la primera reunión donde Morena se constituyó aquí en Chihuahua. Sí, aquí fuimos testigos en el parque, ¿verdad? De la ciudad deportiva. Así es, y se reunieron pues un número de almas suficiente como para demostrar la fuerza de Morena. Y este cambio que se hace de un personaje como Víctor Quintana, que siempre ha estado en la lucha social, y que ha estado metido en la lucha social, y que ahora enarbola una bandera que no es del PAN, porque él nunca dijo soy del PAN y me voy con el PAN ni nada, simplemente apoyó a Javier Corral en una campaña a gobernador en una forma plural. Que lo desechen de la manera en como lo hace Morena, creo que es un error, es una equivocación grave de Morena, y lo van a resentir. Y al rato siguen los diputados locales de Morena también, los van a expulsar. A menos de que acepten que le rebajen el 50%. Oye, ¿y ya anunciaron quién es el coordinador del grupo? Sí, la otra mujer que... Maricela Ortega. Sí. Sí, Maricela Ortega, la otra diputada de Morena. Es la que ganó con mayor porcentaje de votación. El más alto porcentaje de votación de los candidatos de Morena. Pero bueno, esta es una...
unas horas discutía o controvertía con la exdiputada local del PRD, Beatriz Huitrón, Sí. que me preguntó a bocajarro, oye, ¿y estuvo correcto o no la expulsión de Víctor Quintana? Está difícil de dar una respuesta sin dar los antecedentes de la falta de discusión política en Morena para resolver sobre una situación que hoy es evidente ya para todos y que se ve en los últimos actos de gobierno de César Duarte, donde es acompañado por su familia, los funcionarios del gabinete, y en los actos públicos, uno en Casas Grandes, donde escasamente había 40 personas, es decir, la soledad de la ida, pero no solo eso, sino también el rechazo de una parte importante de la población. Creo que en su momento Morena debió discutir que todas las elecciones son locales finalmente. Así es. Y que la toma de la Bastilla no fue el acto único de la Revolución Francesa, sino que fue precedida de una gran cantidad de pequeños actos revolucionarios en ese momento. De rebeliones locales. De rebeliones locales, de incendios populares, o como la División del Norte. Si alguien cree que la construyó Pancho Villa de la noche a la mañana, pues Pancho Villa fue el resultado de la construcción de un poderoso ejército que se fue construyendo a lo largo de muchos años en cada pueblo, sometido a los caciques que fueron liberándose, y que hubo una gran cantidad de luchas que luego culminan en esa asamblea de los generales de la división de lo que sería la División del Norte, y lo eligen como jefe de la División del Norte. Pero además yo creo que en este caso se puede catalogar inclusive como darle la espalda a alguien que ha estado trabajando por un proyecto, sí, porque bueno, es el iniciador del proyecto, Morena Chihuahua. Durante el tiempo que estuvo en la dirigencia estatal de Morena, hizo crecer este partido. Dentro del apoyo que le dio a Javier Corral en la precandidatura y luego la candidatura y después como gobernador electo, nunca fue en contra de los lineamientos de Morena, sino simplemente se mantuvo al margen en algunos temas, pero el partido es el que le da la espalda, el partido es el que lo vota, el partido es el que lo rechaza. ¿Sí? ¿Cuántas veces no hemos visto o cuántos ejemplos no tenemos de personajes que se han cambiado de partido porque así le conviene, por irse a ocupar un puesto público, ¿sí? Como lo vimos en estas pasadas elecciones, ¿no? En muchos panistas que emigraron al PRI para ocupar un puesto público. Y bueno, en el caso de Víctor Quintana, él nunca renunció a Morena, siempre estuvo presente, y es el partido quien le da la espalda. Eso es lo lamentable, y eso es lo que yo digo que va a perjudicar a Morena, porque como quiera que sea, tiene presencia en el Estado, es dirigente campesino, conoce muy bien la problemática social, y le va a restar. Yo digo que le va a restar. Y en su momento lo que decía de Morena es que tendrían que haber discutido, como la fuerza de oposición, la fuerza de izquierda más importante en el Estado, tenían que haber discutido cuál sería su papel frente al gobierno de César Duarte y su candidato, si estaban por la posibilidad de propiciar una continuidad o no, o la de intentar formar un bloque con el candidato Javier Corral y hacer que esa candidatura fuera más equilibrada, sería mucho más equilibrada con la participación de Morena en aquel bloque de fuerzas sociales alrededor de Javier Corral, para evitar la hegemonización del Partido Acción Nacional o de los panistas en el nuevo gobierno, eventualmente. Bueno, en aquel entonces era eventualmente la candidatura, en la campaña nada más. No había seguridad, mucha gente no creía que Javier Corral pudiese ganar, y todavía unos cuantos días antes, pues la mayoría de los analistas decían que no ganaría Javier Corral. Así es. Sí. Mira, una cosa que yo he comentado en programas anteriores sobre Víctor Quintana. Víctor Quintana es esas personas que al menos esa es la expresión que yo uso, metapolíticos. Son personas que no pueden estar encasilladas en un partido político. Su papel de luchador social, de analista, de investigador,
no es posible encasillarlo. Y quizás el error que tuvo López Obrador fue pensar de que con eso podría afectar la imagen de Morena, pensando que podría haber una alianza electoral con el PAN. Yo creo que López Obrador no entiende que en Chihuahua, en los países del norte, no es la misma dinámica que tú comentabas. La dinámica local, electoral, política, es muy diferente a la nacional. Y además, en un momento dado, se va a ver muy mal, porque realmente ya Morena ya está tomando ¿cómo se llama? Ese calificativo de expulsar a su gente sin motivo suficiente. Es una pena, ¿verdad? Pero realmente yo espero que no pase esto con los diputados de Morena, porque entonces prácticamente pues podríamos ver la posibilidad de tener diputados independientes. Bueno, de lo que comentabas ahorita, sí, de la posición del PRD, lo muestra muy claramente un comunicado de prensa que sacan que dice que de entrada todas y todos tienen nuestro reconocimiento, pero nos congratula el nombramiento de María Teresa Guerrero Olivares en la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas. Seguimos señalando que no es un gobierno incluyente, sino de representantes de la coalición que llevó a Corral al Ejecutivo Estatal. O sea, esto lo está diciendo el presidente del PRD, Pavel Aguilar. Entonces, quiere decir que están avalando de alguna manera el posicionamiento que está haciendo Javier Corral en el nombramiento de su gabinete, ¿no? Creo que también el nombramiento de María Teresa Guerrero es un acierto. Es una sorpresa. Corral, ¿eh? Y es una sorpresa, así es. El haber cambiado la coordinadora de la Tarahumara, que era un organismo que la verdad es que no servía para nada, porque la función que tenía no la llevaba a cabo adecuadamente. Servía para que el coordinador y las gentes que trabajaban ahí se dieran sus paseaditas por la sierra nada más. No, control político, definitivamente. Control político. El cambiarlo. Cooptación de votos. El lo cambiarlo por esta denominación nueva que ahora tienen, pero además el poner una persona como Peti Guerrero, creo que habla de que hay una intención seria de hacer un cambio sustancial en este terreno. Porque Peti Guerrero es una persona que conoce la problemática de la sierra, que tiene muchos años trabajando en ella, es una mujer de izquierda, socióloga, y que ha hecho bastante trabajo por los indígenas de la Sierra Tarahumara. Es que el término del gobierno de César Duarte y el inicio de Javier Corral es de contrastes, pero agudos contrastes. Así es. Ayer el gobernador del estado, acompañado del subsecretario de la SEDATU, hacían una gira al aeropuerto de Krill y se tomaron fotografías oficiales. Yo no me las hubiera tomado, pues eran nada más los viajeros del avión. Nada más. Son los que se tomaron una foto y al fondo la pista. Y al día siguiente Javier Corral nombra a Peti Guerrero la titular de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, y Peti Guerrero es la principal animadora del amparo en contra de la construcción del aeropuerto de Krill. Es de las impulsoras de la defensa de los indígenas de esta región. Sí, que ella fue la de las que estuvo empujando y todo esto, y todavía este aeropuerto no puede usarse, salvo estos vuelos clandestinos. Así es. Porque ese es un vuelo clandestino el que realizaron, porque aterrizan en un aeropuerto sin autorización. Sin autorización, y además violando el amparo concedido a la comunidad del juez federal, en el sentido de que no puede usarse ese aeropuerto hasta en tanto no se satisfagan los requerimientos del juez, y que por otro lado crearon un fideicomiso ya en los últimos días para satisfacer las demandas de las comunidades para el indias. pago de la reparación del daño. Así es. Sí. No, pues que está interesante.